Es el crimen. Siempre es el crimen. La policía no existe. La policía es el gobierno. Hay policía de traje y corbata y hay policía de uniforme. ¿Cómo son los malos? Porque existen, aunque no los veamos. Los malos son cada vez más malos y eso es un problema. ¿Y la gente ha perdido el respeto a la autoridad? La hemos perdido entre todos. No la ha perdido la policía. La hemos perdido en las escuelas, en las universidades. En España está impactando una nueva realidad criminal que en Europa ya conocen en algunos países. La criminalidad ha cambiado. Si traes a 30 jóvenes marroquíes, no están en su cultura, ni siquiera dominan nuestro idioma, no atienden ni entienden ninguna dinámica social occidental, no la viven. Y tú los juntas a todos en el mismo espacio físico. ¿Para que se integren con quién? Si desayunan juntos, comen juntos, cenan juntos y salen juntos. La gente en España durante décadas ha votado desde los 18 años hasta los 95 al mismo partido. Bueno, eso cambia. Cambia cuando ves peligrar la vida de tus hijos en el barrio. Cambia cuando el crimen aumenta. Y ahí ya tu partido político no es como el equipo de fútbol. Su ideología no me sirve para nada. No se puede. Con un piano de Blanco y la canción Imagine de Lennon no frenamos a ninguna banda criminal. Y sí, tus ideales son muy pacíficos, pero la realidad y la historia son muy violentas. O sea, nada de hacerse del chulo. Una persona que no ha entrenado en deportes de contacto, que no ha pertenecido a una fuerza de cuerpo de seguridad, que no tiene cultura de violencia, no es pacífico, es inofensivo. A la de tres. Bien, hoy tenemos a Samuel Vázquez, presidente de Una Policía para el Siglo XXI. Además, él es escritor, criminólogo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Samuel. Un auténtico placer. Aprovechamos también a agradecer al Hotel Chamartín de One, que está ubicado a tan solo 15 minutos del aeropuerto Barajas y de IFEMA, que muy amablemente nos ha cedido estas instalaciones. Muchísimas gracias. Bueno, Samuel, vamos a por la entrevista y una pregunta que siempre me gusta es empezar sabiendo cuáles son los valores que te inculcaron tus padres de pequeño que han hecho que hoy día seas el presidente de una asociación tan importante, no sé si la más grande de la policía. En términos de asociación prescriptora de ciencia policial, seguramente sí. No es un sindicato, es una asociación civil. No hay tantas, de facto. El tema de la seguridad es un tema que hay muchísimo desconocimiento en España, en general en Europa. En España, más. Yo vengo de la cuenca minera asturiana. Soy hijo, sobrino, nieto de mineros, de una tierra muy revolucionaria. Es decir, que el perfil político de mi tierra no casa mucho con mi perfil político actual. Casa bastante más con mi perfil político juvenil, porque toda etapa juvenil tiene cierta parte de rebeldía, ¿no? ¿Verdad? Y Asturias es una tierra muy rebelde. A mí en mi casa básicamente me enseñaron, más allá de ideologías políticas o de creencias religiosas, porque mi mamá sí creía, pero mi papá no creía. Mi mamá sí iba a misa, pero mi papá no iba a misa. Me enseñaron a ser buena persona, ser honesto, que es, yo creo, un poco el resumen que abarca todo lo demás. Y eso lo puedes aprender dentro de la iglesia. Yo soy creyente, cristiano católico, pero también lo puedes aprender fuera de la iglesia. Quiero decirte que no es una cuestión moralizante ni de moralina. Es cuestión de ser buena persona, de ser honesto, y con poquitas cualidades que tengas buenas, uno ya puede trazar un camino de vida pues mínimamente aceptable. Hay un momento en el que decides que te gustaría ser policía. No sé cómo empieza ese camino. Pues es una historia rara. Es una historia rara porque yo en realidad no tengo entorno familiar, nadie es policía a mi alrededor, no era una profesión que nunca me ha llamado la atención más allá de las películas, ¿verdad? De hecho, las armas de fuego no es una de las cosas que a mí me atraían cuando era pequeño o cuando era chaval, más bien lo contrario. Pero bueno, yo empecé trabajando primero estudié, pero dejé los estudios, empecé a trabajar, camarero, conserje, y luego a través de unos amigos, casi familiares, que eran funcionarios de prisiones, me metieron un poco el gusanillo de lo que es... Las prisiones sí que me gustaban, Y de hecho me presenté a funcionario de prisiones. Pero para cuando me presenté, mi actual mujer, madre de mis 3 hijos, que era mi novia entonces, era profesora en la Escuela de Policía de Ávila. Profesora de inglés, no es policía, es una persona civil, pero tenían una serie de convenios con la Universidad de Salamanca porque no había tantos policías que pudieran ser profesores de inglés, y era profesora. Y fue ella la que me dijo, como el temario es muy parecido, no te cuesta nada apuntarte a las 2 oposiciones, si fallas en una, siempre tienes la otra, al fin y al cabo el temario es igual, las pruebas físicas las vas a pasar sin ningún problema tú, y eso fue lo que hice. Yo no puedo decir
que fue algo vocacional, porque mentiría y no me gusta mentir. No fue algo vocacional. Hice eso, efectivamente, funcionario de prisiones, suspendí, recuerdo, por 0,33. Me presenté a la policía el mismo año y aprobé. No es vocacional, pero sí tengo que decirte una cosa. Desde el primer día que me subí a un coche de policía, por aquel entonces, hace 20 años, comisaría de San Blas, Vicálvaro, Madrid, sí es verdad que volví a casa pensando, hablando con mi novia entonces, mi mujer actual, que era lo mío. Esto es lo que quiero hacer. Desde el primer día que me subí al coche, de hecho, muchas veces he pensado por qué no entré antes. Es decir, fue mi relación con el coche patrulla. Yo siempre he trabajado en la calle, siempre, bien en un Z, en un grupo operativo de respuesta. Mi relación con el coche patrulla desde el primer día es una relación pasional. Es decir, por eso he aguantado en la calle casi 20 años, claro, porque me gusta mucho patrullar, me gusta mucho. Y entendí pronto la cantidad de veces que puedes ayudar a personas, aunque luego también tenga coste, ¿vale? Pero la cantidad de veces que puedes ayudar a gente y cómo se ve el mundo desde un coche patrulla, que es diferente a cómo se ve el mundo desde un coche normal, me enganchó desde el primer día. ¿Cómo se ve el mundo desde un coche patrulla? Pues diferente, porque ves dos partes del ser humano que no ves en el día a día o no sueles ver en el día a día. Una es la parte vulnerable, porque cuando tú vas a un servicio es porque hay una víctima. Si no, no irías a ese servicio. Un grupo de respuesta, un GOR, es responder básicamente a llamadas complejas del 091 y del 112 durante todo el día. Ese es tu turno de trabajo. En mi concreto, yo casi siempre he estado de noche, pues en el turno de noche, en el sur de Madrid, ¿vale? Entonces, en cada servicio, yo habré hecho aproximadamente, haciendo cálculos, habré respondido unos 6.000, 7.000 servicios de 091 y 112, ves una parte vulnerable, muy vulnerable. Que eso no sucede todos los días. Que genera cierta empatía por encima de lo normal hacia el ser humano y también cierto afán de respuesta, de solucionar ese problema. De yo no me voy de aquí hasta que esta persona esté reconfortada. Pero claro, enfrente también ves la maldad, la parte mala. Entonces, supone estar prácticamente a diario en un precipicio entre el bien y el mal, entre el que ha cometido el delito y la persona que lo sufre. Y es un precipicio que no se suele ver en tu quehacer diario. Tú puedes conocer a una persona mala, puedes ver alguna vez alguna acción mala, pero estar todos los días 8 horas en el precipicio del bien y del mal, de alguna manera modula tu personalidad, la cambia, ¿verdad? No la modera, yo creo que no la modera. Al contrario, la hace incluso un poco más radical. Y tienes que saber trabajar, tienes que saber compensar, porque la reacción básica de un ser humano ante una injusticia es acabar con la injusticia de manera inmediata e incluso te diría tomarse la justicia por su mano. Pero claro, como policía y uniformado eso no lo puedes hacer. Entonces es un vaivén de emociones diario. Es imposible aburrirse en un coche de policía. Desde el mismo momento que suena porque alguien por la malla dice Fénix 14, Fénix 14, ¿está usted cerca del Mercadona de la calle de la Luna? Pues sí, pues acuda al Mercadona, hay una reyerta. Desde el mismo momento que enciendes la sirena, las pulsaciones ya cambian. El cerebro ya cambia, se pone en modo guerrero, porque no sabes lo que vas a encontrar cuando te bajes. Todo cambia en muy pocos segundos. Y luego eso hay que desescalarlo. Porque cuando llegas allí y logras separar a las partes, demás, siempre va a haber uno que grite de más, que te insulte. Y claro, tu misión allí es desescalar. No siempre se consigue. Y habría que tener más entrenamiento para eso, ¿vale? Pero es un vaivén de emociones del que cuesta mucho desengancharse. Yo ahora llevo en situación de servicios especiales 5 meses y te puedo asegurar que si hay algo que echo de menos en la policía, no son los expedientes que me ha puesto Marlaska, es patrullar. Escoger un coche patrulla, dar vueltas hasta que salga un aviso donde tú estés cerca. Y los compañeros de patrulla, eso lo echo mucho de menos. ¿Y cuál es has hablado del mal? ¿Cuál es la forma o qué forma tiene el mal por la noche en Madrid, en la zona sur donde tú estabas patrullando? ¿Cómo son los malos? Porque existen, aunque no los veamos. Claro, existen. Los malos son cada vez más malos y eso es un problema. Nosotros venimos de un mundo de mucha tranquilidad. Venimos de la década de los 90, es una década criminalmente, una criminalidad muy baja, al principio del siglo XXI más todavía,
Los años 80 no fueron iguales porque, bueno, la explosión de la heroína en los barrios, la degradación de los barrios, toda la delincuencia que había alrededor de la droga, por la necesidad de meterse el siguiente chute y, por lo tanto, la necesidad de obtener dinero rápido para intercambiarlo por droga. Esto provocó un aumento de los robos con violencia, los robos con fuerza. Aún así no estamos ni siquiera en aquel escenario, estamos mucho peor que en los años 80, aunque la gente no se lo crea. Pero nosotros venimos de una época donde incluso los delincuentes tenían códigos. El maquinavaja del barrio chino de Barcelona tenía códigos. Y aquello de la bolsa o la vida, si le dabas el dinero, probablemente no te hiciera absolutamente nada. Y el drogodependiente que te paraba en la esquina, si le dabas una libra, que eran 20 duros, 100 pesetas de antes, probablemente te dejara marchar. E incluso en una situación de mayor conflictividad con él, como todo era muy local y localizado, pues sabías quién era el padre y la madre de ese chaval, podía tu familia ir a hablar con su familia. Ese mundo ya no existe, no existe. Si ahora te quieren robar en Madrid de noche, probablemente una manada te rodee a la vuelta de una esquina y antes de saber o de preguntarte si tienes 20 duros, te dé una paliza, te tire en el suelo, luego te robe todo lo que lleves y aún así, después de robarte, siga pegándote, como hemos visto muchas veces en muchos vídeos. Solo por la violencia que tiene el cometido de marcar territorio, la violencia animal, la violencia que tiene el cometido de decir aquí soy la nueva autoridad, en este barrio soy la nueva autoridad y esto es lo que pasa si no respetas a la nueva autoridad. Entonces, ahora no solo te piden la libra por adelantado, no. Primero te pegan, luego te la quitan y espérate si no te graban con un móvil y suben la humillación de la paliza a YouTube o a Instagram o a donde sea. La delincuencia de hoy no se parece en nada a la delincuencia de los años 90, de los años 80. Ahora hay muchas más personas malas y son mucho más malas. ¿Y la gente ha perdido el respeto a la autoridad? Absolutamente. Sobre todo los malos, a todo tipo de autoridad. El profesor ya no tiene la autoridad que tenía, el médico ya no tiene la autoridad que tenía y, por consiguiente, el policía ya no tiene la autoridad que tenía. 9 de cada 10 peleas, según cuentan los caimanes, los viejos policías, 9 de cada 10 peleas en los 90 y los 80 se resolvían con presencia policial. Cuando el coche de policía llegaba a la pelea se separaban, salían corriendo cada uno por su sitio. En Madrid hoy de noche, 9 de cada 10 peleas, cuando llegas tienes que llamar a otros 2 coches patrullas porque probablemente no solo se peleen entre ellos, sino que se tiren a por ti. Y aparece otro detrás grabando y gritándote y diciendo si usas mucha fuerza porque usas mucha fuerza, si usas poca fuerza porque no te sabes imponer, pero es una evaluación permanente, no de la actividad delincuencial del malo, que a ese no se le evalúa, sino de la respuesta profesional que da el policía con la información que tenga, que es muy poca, porque no nos dan formación en procesos de violencia, no sé si es que no les interesa, pero es una evaluación permanente de lo que hace el policía. Y si te pegan, ¿qué mierda de policía tenemos? Que no sabe imponerse, pero si tú das 2 gomazos de más para imponer esa autoridad, para que se pare ya por fin la pelea, pues eres un salvaje, eres un torturador y te pueden hacer hasta manifestaciones como hace 2 días en Madrid, ¿no? Bueno, no existe autoridad, la hemos perdido entre todos, no la ha perdido la policía, la hemos perdido en las escuelas, en las universidades, en las asociaciones civiles. Hemos tenido una parte del espectro político que ha vivido mucho tiempo de quitarle la autoridad a la policía, de criticar permanentemente sus actuaciones, de sesgar vídeos y dar solo la parte represiva de esos vídeos, que suelen ser los 2 últimos minutos del vídeo, sin decirte de dónde viene esa intervención, porque les interesaba mucho generar cierto caos. Hay partidos políticos e ideologías políticas que viven muy bien en el caos. No viven tan bien en el orden, pero sí sacan mucha rentabilidad política del caos. La violencia es una estrategia política de primera magnitud. Vivimos en España y tenemos el País Vasco para saberlo. Y a través de la violencia el País Vasco se ha convertido en un territorio casi de uniformidad intelectual, o ideológica, mejor dicho, casi de uniformidad ideológica. Es decir, que ha tenido mucho éxito la violencia. La violencia tiende a hacer a los seres humanos que se adapten como método de supervivencia. Nadie quiere sufrir violencia, nadie. Los nazis, cuando sacaban a una familia de una casa para pegarle un tiro en la tapia de atrás, el de la casa de al lado, el vecino, no protestaba, porque si protestaba probablemente la siguiente familia en salir fuera la suya. En el País Vasco, demasiada gente se adaptó a la violencia como método de supervivencia. Entonces, salir de chiquitos por el casco viejo con el pelo a vacinilla de la Berchale, la melenilla esta Berchale y la areta aquí puesta, y una camiseta de un grupo radical vasco,
te permitía pasear con libertad, beber con libertad, ligar con libertad. Pero llevar una camisa a cuadros, ir el domingo a misa y llamarte Miguel Ángel, probablemente podría suponer que te dieran 2 tiros por la espalda. La gente no quiere, con 20 y pocos años, que le den 2 tiros por la espalda, quiere salir de chiquitos. Demasiada gente se adapta como método de supervivencia a una realidad. Y la violencia siempre ha sido una estrategia desde la mafia, desde los mafiosi en Sicilia, siempre ha sido una estrategia política de primera magnitud, que algunos sinvergüenzas han sabido aprovechar muy bien. Vamos a profundizar en el tema. O sea, este problema del que hablas de la policía, que antes no se daba así o había más respeto, o sea, ¿cómo nace? ¿Por qué? ¿Cuál es la situación de la policía actualmente en España y cómo ha llegado a esta situación? Es muy sencillo, mira. Nosotros hemos vivido, como te he dicho antes, una década de cierta violencia marginal, vamos a decirlo, en los 80, pero luego casi 2 décadas, todos los años 90 y parte del siglo XXI, o los primeros 7, 8 años, 9 años, 10 años del siglo XXI, con una tranquilidad no habitual. Es decir, hay una serie de generaciones que se han criado en un escenario que no es el habitual y que han creado una conciencia esta de pacifismo. Yo soy muy pacífico, sí, tú podrás ser muy pacífico y tu conciencia también y tus ideales también, pero el mundo es muy violento. Tú has vivido en un mundo no irreal. Hay una serie de jóvenes que han vivido en un mundo no real. Lo normal en el mundo no es la década de los 90 y la primera década del siglo XXI. Lo normal en el mundo es el crimen, es la guerra, es el enfrentamiento, desde siglos y siglos y siglos. Entonces hemos perdido la perspectiva de los procesos de violencia, no nos hemos educado en ella y eso implica que hemos perdido la cultura de seguridad. Grossman, uno de los mayores expertos en seguridad del mundo, habla de los perros pastores, los lobos y las ovejas, ¿vale? Dice que la inmensa mayoría de la población no tiene ninguna capacidad para la violencia, eso son las ovejas. Hay una parte pequeña que sí tiene capacidad para la violencia y decide utilizarla para su propio beneficio, esos son los lobos. Necesitas otra parte de la sociedad que también tenga capacidades para la violencia y a la que les permitas utilizarla. Esos son los perros pastores, los que te defienden de los lobos. ¿Qué pasa cuando vives en una sociedad muy pacífica, sin apenas crimen, como se vivió aquí en Europa en España 90, primera parte del siglo XXI, en otros países antes, 70, 80, 90? ¿Qué pasa? Pues que el perro pastor, como los lobos casi nunca aparecen, pasa a ser un incordio. El perro pastor es el que te dice no vayas hacia ese lado, vete hacia ese otro. El que te muerde la pierna de la oveja para redirigirla hacia un sitio, que ahí hay peligro, no vayas. Entonces muerde, da pequeños mordisquitos a las ovejas. Y las ovejas se cansan del perro pastor, porque no ven el peligro, ¿por qué tengo que estar aguantando yo a este? Y ese es un poco el papel de la policía de los años 90, de los años la primera década del siglo XXI, que ante un nivel delincuencial, una realidad criminal muy baja, el policía casi estorbaba. Ahí vienen otra vez estos, y me va a pedir el DNI y a lo mejor me va a cachear. El policía era un estorbo. Y poco a poco le hemos ido robando autoridad, sin tener cultura, perdiendo toda la cultura de seguridad. Claro, en muy poco tiempo, porque esto se degrada en muy poco tiempo, Francia se perdió en 15, 20 años, Suecia en 10, 15, en muy poco tiempo, en España está impactando una nueva realidad criminal que en Europa ya conocen en algunos países. La criminalidad ha cambiado. Los niveles de delincuencia violenta han aumentado. Las agresiones sexuales, nuevas modalidades delictivas como las agresiones sexuales en manada, que antes podían suceder una vez al año y copar todas las portadas de periódicos y abrir todos los telediarios, ahora suceden una vez a la semana y están en noticias breves. La realidad criminal ha cambiado. Y sin embargo, parte de la sociedad sigue tratando a los perros pastores como esos apestados. Sigue criticando más la actuación del perro pastor que la del lobo. Al lobo no lo evalúa, pero al perro pastor lo evalúa permanentemente. Esto poco a poco irá cambiando. ¿Por qué sabemos que va a ir cambiando? Porque conocemos lo que ha pasado en Suecia, conocemos lo que ha pasado en Francia. Como la mentalidad de la población ha ido cambiando hacia pedir cada vez más autoridad para el perro pastor y señalar cada vez más al lobo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando uno ya, por elementos cognitivos propios, entiende que está en peligro, él o su familia. Pero es que has dicho que Francia se perdió hace 15 años. En 10, 15 años. El periodo es muy rápido. ¿Qué quieres decir con que se perdió? Que criminalmente el París de Aznavour, la Bohemia, el París al que cantaba Aznavour no existe. Ahora existe un París degradado,
donde hay una nueva autoridad que no es la autoridad tradicional de Occidente en muchos barrios, no son jueces y policías como autoridad tradicional de Occidente, nosotros venimos del derecho romano, sino que se ha impuesto una autoridad nueva en algunos sitios a través de bandas criminales, en otros a través de la Sharia, del islamismo radical, pero que es una nueva autoridad que ha creado en algunos escenarios incluso zonas donde la policía no entra, o para entrar necesita entrar de manera concertada, no como yo, que cuando me llaman a un sitio en Madrid voy respondiendo inmediatamente a un aviso. En Francia, en Suecia hay zonas donde no se puede hacer eso, porque no puede entrar un coche de policía. Tienen que entrar 6 o 7 juntos y con un plan preestablecido. Por lo tanto, eso es una zona no-go, que en España todavía no hay, pero que van a aparecer en breve. Y en esa zona hay una nueva autoridad. Y no somos nosotros, son ellos, son los lobos. Y los lobos marcan las reglas. Y los lobos no atienden ni entienden las dinámicas y los usos sociales occidentales. Entienden los suyos. Y en sus usos sociales, muchos de estos lobos vienen de estados fallidos, donde la violencia es un ítem fundamental para dirimir conflictos y escalar en la pirámide social. Cuando aplican o replican sus mundos en nuestros mundos, la utilizan, porque es su forma de imponerse. Se lo hemos permitido nosotros. Se lo hemos permitido nosotros. Primero con sistemas de concentración para intentar integrar, que no han funcionado en ningún sitio del mundo, no van a funcionar tampoco en España. Para integrar hay que disgregar. En procesos de inmigración cuantitativamente relevantes, la concentración es una invitación al suicidio, porque cuando son mayoría en una zona, por mucho que la inmensa mayoría sean pacíficos, aparecerán estos lobos de los que hablamos a intentar imponerse en esa zona donde están los suyos. Y además los primeros perjudicados son aquellos que llegaron para matarse a curar y hombro con hombro hacer crecer este país con nosotros. Esos son los primeros perjudicados, porque un chaval que en el típico, esto que se llama ahora barrio moro, por ejemplo, ¿no? Que en el típico barrio ya se había respetado nuestros usos sociales, se había acomodado a ellos, incluso alguno tenía ya una novia española, había agradecido de alguna manera que lo hubiéramos acogido, le hubiéramos dado un puesto de trabajo, ¿verdad? Ese chaval ahora de repente ve cómo su barrio cambia en muy pocos años. Un barrio puede cambiar en 3-4 años. Y la nueva autoridad de la que hablábamos antes, él tiene que cruzársela todos los días. Y un barrio que era tranquilo, de repente comienza a tener que pasar entre grupos de jóvenes que no se parecen en nada a él y que no le amenazan directamente, pero de alguna manera le dicen: ¿tú dónde vas? ¿Por qué te has acoplado a los usos sociales que no son nuestros? ¿Por qué tienes esa novia? Esas solo sirven para lo que sirven. Tú tienes que tener una novia de las nuestras, una mujer de las nuestras. Su mundo cambia muy rápido. Para él, que es el primer perjudicado, y para el resto, para todos. Porque no hemos sabido integrar. No se integra con sistemas de concentración. No hay ninguna, esta que está tan de moda ahora de los menas, que es un tema muy de moda, los menas, ¿verdad? Que los traen y meten a 30 en el mismo edificio, un centro de menas. Vamos a abrir un centro de menas, vamos a gastar... ¿Y con quién se van a integrar? Si traes a 30 jóvenes marroquíes que no sabes de dónde vienen, no sabes lo que hicieron en sus barrios, no sabes por qué les han huido de su país o si los han echado de su país y por qué no los quieren, no tienen referentes familiares, no están en su cultura, ni siquiera dominan nuestro idioma, y tú los juntas a todos en el mismo espacio físico. ¿Para que se integren con quién? Si desayunan juntos, comen juntos, cenan juntos y salen juntos. ¿Para que se integren exactamente con quién? No atienden ni entienden ninguna dinámica social occidental, no la viven. Solo viven sus dinámicas sociales, las que conocen. Y de esos 30, 28 son muy buenos. Muy bien, te lo compro. 28 son muy buenos. Pero hay 2 lobos. Y los lobos tienen una personalidad superior al resto. Mucho más fuerte que el resto. Y además están dispuestos a utilizar la violencia para imponer esa personalidad. Y como te dije antes, lo más normal es que los más débiles acaben adaptándose como método de supervivencia. Entonces, en un centro de 30 personas, donde 28 eran muy buenos, ahora ya no solo a los 6, 7, 8, 10 meses, un año, ya no solo tienes 2 lobos. Ahora probablemente tengas 20, 25 lobos. Y no lo entienden, porque cualquier estrategia que implique disgregación, cualquier estrategia alternativa a lo que ellos plantean, te convierte en un xenófobo, en un racista, en un fascista, en todos los istas malos, te los llaman. No saben contraargumentarte, porque no entienden el problema, no lo han estudiado nunca, pero sí saben deshumanizarte, que es la manera de anularte civilmente. Es decir, si yo discuto contigo un problema y tú no tienes argumentos para contradecirme, ¿cómo puedes ganar una discusión conmigo? De una única manera, deshumanizándome. Si yo soy un fascista, un racista y un xenófobo, ¿qué hay que hablar conmigo? ¿Quién me tiene que escuchar? Nadie. Nadie me tiene que escuchar. ¿Qué hay que escucharle a un fascista? Nada. Absolutamente nada. ¿Qué vamos a aprender de un fascista? Nada, el mal solo. O de un racista, o de un xenófobo. Por eso gastan tanto dinero en señalamientos, en cancelación, en tanto dinero, porque es importantísimo para ellos. Para ellos,
que saben ya que no pueden contrarrestar con argumentos lo que decimos, por ejemplo, en materia de ciencia policial desde una policía para el siglo XXI, porque está probado que sucede, porque hemos anticipado lo que va a suceder, porque lo hemos estudiado en otros países, la mejor manera es deshumanizarte. Ahora iremos a ello, pero antes me gustaría preguntarte, ¿quiénes y cómo son los lobos? Que puedas especificar un poco. Y luego también, no sé si van en solitario, si van en manada, estos lobos de los que hablamos, donde se pueden escuchar los principales aullidos de estos en España. Nosotros en Europa tiene un problema de bandas criminales, básicamente. ¿Vale? Hay delincuentes de todo tipo, hay gente que opera sola, pero el problema que se enfrentó Francia, que se enfrentó Suecia, ahora nos estamos enfrentando nosotros, que llevamos muy poco, 2 o 3 años enfrentándonos, pero vamos, esto va a ir a mucho peor. Es un problema de bandas criminales, es un problema de grupos, de manadas, vamos a decirlo así, ya que el término manada está tan de moda, que en realidad está tan de moda, pero en criminología y en ciencia policial, todo, como en todo en la vida, todo es cíclico, todo está inventado ya, ¿vale? La reversión del modelo policial norteamericano que hace que Nueva York pase de ser una ciudad en guerra en los años 80, en esta Nueva York que hemos visto en tantas películas, donde no se podía bajar ni al metro, a ser la ciudad, dentro de las grandes ciudades norteamericanas, de mayor seguridad a partir de la llegada de William Bratton y Giuliani en el año 1994, con descensos en 6-7 años del 80% en homicidios, en agresiones sexuales, un plan criminológico nunca antes visto. Esto empieza porque el alcalde pierde unas elecciones y gana Giuliani. Y esto empieza por un homicidio en el metro de Nueva York, una familia de Utah, papá, mamá, hermano, hermana, que viene a ver el Jewish Open de tenis a Nueva York, y bajan al metro, se van a ir hacia el estadio, les rodea una manada, que en aquel momento se llamaban, los denominaban allí Wolfpack, pero que es lo mismo, es una manada, porque todo está inventado ya. Una Wolfpack le rodea, intenta quitarle el bolso a la mamá, el niño defiende a la mamá, lo apuñalan en el corazón, muere desangrado encima del andén del metro, por lo que sea. Ese crimen es la gota que colma el vaso. Al día siguiente hay una portada famosísima del segundo periódico de Nueva York, The New York Post, con la cara del alcalde, Ditkins, a toda página, y un titular que dice Dave, do something. Dave, haz algo ya. Esto es una ciudad en guerra. Aquí no se puede vivir. Y entonces aparece Giuliani, que no habla de economía, no habla de políticas sociales. Giuliani dice, yo voy a pacificar esta ciudad. Y tengo a la gente que va a pacificar esta ciudad, que a la postre son William Bratton, Louis Anemone, Timony o el genio de Jacques Mappel, ¿no? Pero eso es lo que promete. Promete pacificar la ciudad. Y todo empieza por un homicidio de un Wolfpack, de una manada. Porque todo está inventado ya. Bueno, pues Europa está ahora mismo en ese problema. Tenemos un problema de bandas criminales. Que dependiendo de donde sea, puede ser mafia, puede ser grupos criminales balcánicos, puede ser la Sharia, grupos extremistas, puede ser bandas latinas de Madrid, pero básicamente son grupos criminales. Y es un problema que no sabemos atajar. No tenemos cultura en procesos de violencia, por lo tanto no tenemos cultura de seguridad. No sabemos atajar ese problema. Y los lobos en España tienen diferentes perfiles. Los más conocidos ahora, porque son los que más han impactado hasta ahora, pero que van a quedar en un segundo plano en nada, son las bandas latinas de Madrid, o las bandas latinas en otros lugares de España, sobre todo las de Madrid. Yo tengo un expediente de hace un año, por decir, en la Asamblea de Madrid, que era un tema que iba a ir a peor, que era un tema que iba a explotar en muy poco tiempo. El comisario que mandó de manera oficial la policía dijo que todo estaba bien, que no había habido ningún repunte. Desde la Asamblea hasta hoy prácticamente no hay semana en Madrid sin un apuñalado, sin alguien al que machetean o incluso sin algún tiroteado, ¿no? Y todo irá peor, porque las bandas criminales compiten por cosas finitas, mercancía y territorio. Cuantas más haya, más bandas, al ser finito por lo que compiten, más luchas habrá, más tiroteos habrá, más machetazos habrá. En Madrid tenemos bandas latinas, pero se están estableciendo ya bandas subsaharianas y magrebíes. Es una obviedad que sabe cualquier policía de la calle. Cuando los 3 grupos de bandas compitan por la mercancía y en el territorio, habrá barrios de Madrid que se parezcan a Saint-Denis en apenas 5 o 6 años. No lo quieren escuchar, prefieren expedientarme y mandar a un mando policial que dice que todo va bien. Bueno, ¿yo qué quieres que os diga? Entonces, ¿y por qué hace esto la policía? ¿Está politizada la policía? Claro, porque la policía no existe. La policía es el gobierno. La ciudadanía debe entender que hay una diferencia entre la policía y los policías. Yo soy policía.
Ujú. Y mis compañeros somos los policías. ¿Cuántos policías hay en España? En España, entre todos los cuerpos, 220.000, en la Policía Nacional unos 68.000, la fluctúa dependiendo de los que se jubilen cada año, pero échate unos 70.000 policías nacionales, unos 74.000 guardias civiles y el resto son policías autonómicos o locales, en total hacemos 220.000. ¿Y cuántos piensan como tú? O como... En términos de escala básica, en escalas intermedias, su inspecciona el 90%. En la escala de mando, el 10%. ¿Dónde se toman las decisiones? ¿Dónde se marcan las líneas estratégicas? En la escala de mando. ¿Cuál es el método de selección en todos los cuerpos policiales de España para la escala de mando? La libre designación. ¿Qué es la libre designación? El principio de la mediocridad cuando no de la corrupción. ¿Qué es la libre designación? La protección del discurso político y de las estructuras de poder por encima de la protección de los ciudadanos. Por eso han barrido el mérito y la capacidad, que es lo que ordena la ley, ¿no? Los concursos de mérito y capacidad. Y por eso impera el dedo que señala a quién debe estar en cada momento. La policía son los cuadros de mando que toman las decisiones. Y son muy pocos, muy pocos. Cualquier escenario policial, desde Barbate, lamentablemente con mis compañeros, hasta Ferraz, que se hizo famoso por las manifestaciones, cuándo se carga, quién carga, qué material antidisturbios se utiliza, lo deciden entre 3 o 4. 3 o 4 mandos policiales que están en un centro de mando con una serie de políticos, ¿vale? Eso es la policía. Hay policía de traje y corbata y hay policía de uniforme. Pero eso es la policía, es el gobierno. Es el gobierno el que marca la toma de decisiones a través de los delegados del gobierno, subdelegados del gobierno, directores generales, secretario de Estado, ministro. Es el gobierno quien escoge a los mandos para llevar a cabo sus estrategias. Y por debajo de eso estamos los miles y miles de policías que luchamos cada día sin el material necesario, sin las estrategias necesarias, sin los planes necesarios, que conocemos y sabríamos implementar, pero que no nos dejan porque son para proteger ciudadanos, no para proteger discursos políticos ni estructuras de poder. Y esto se puede analizar, como te digo, desde Ferraz, pero también se puede analizar en Barbate y en el caso de Barbate. Ujú. ¿Y cómo es entonces el modelo policial que Samuel Vázquez defiende? ¿Cómo debería cambiar? Mira, pues vamos a explicarlo con un ejemplo, con lágrimas en los ojos, pero con un ejemplo para que lo entienda todo el mundo. Con el ejemplo de Barbate, del que te acabo de hablar, con lágrimas en los ojos porque allí perdimos a David y a Miguel Ángel, y luego además tuvimos que escuchar al director general de la Guardia Civil decir que todo había ido que todo había sido perfecto, que los materiales con los que contábamos eran los adecuados, que las instrucciones que se dieron fueron legales y pertinentes. Y lo dijo en una sesión fotográfica, sin inmutarse, sin torcer siquiera el rostro. Yo hay veces que dudo de si esta gente son seres humanos de verdad. Yo que crecí viendo la serie V de niño, cómo se quitaban los rostros de humano y se convertían en lagartos. Yo nací en el 75, toda mi generación vio la serie V, pues yo a veces pienso que esta gente un día se va a quitar la careta y que no son humanos, porque no entiendo que después de lo que pasó en Barbate y después de ser asesinados Miguel Ángel y David puede salir este tipo a decir las barbaridades que dijo sin un gesto, sin una mueca de nada en el rostro. A mí esas cosas me impresionan y mucho. Así que vamos a analizar lo que pasó en Barbate y así vamos a analizar qué modelo policial propongo yo y cuál es el que nos tienen ellos. Cuando digo ellos, digo la policía, digo los mandos policiales y políticos designados por libre designación desde el gobierno. En Barbate, un ministro llamado Marlaska acude una mañana a presentar el cuarto plan contra los narcos en el Estrecho. El cuarto plan, que era un plan buenísimo, era un plan dotado de numerosas infraestructuras y materiales, con la capacidad económica necesaria, además. Era un plan que iba a hacer derrotar prácticamente al narco. Y lo dice todo en una rueda de prensa que se produce durante la mañana en Cádiz. Rodeado de periodistas, se sacan sus notas de prensa, cuarto plan, y a las 6, 7, 8 de la tarde de repente alguien llama y dice hay narcos con sus narcolanchas haciendo trompos en el puerto. Entonces, algún político se pone nervioso y dice, mire, no podemos vender por la mañana el mejor plan contra el narco y que de tarde haya narcos haciendo trompos en el puerto. No tiene ningún sentido, se van a reír de nosotros. Que alguien haga algo ya. Y alguien llama a algún mando de la Guardia Civil, que no sé dónde estaría, desde luego no estaba en el puerto, desconozco dónde estaría cenando. Alguien llama a algún mando, un político, y le dice, hay que hacer algo. Y ese mando llama a otro mando intermedio y le ordena que hay que hacer algo.
Y ese mando intermedio manda a salir a mis compañeros, manda a salir a David, manda a salir a Miguel Ángel, sin los medios adecuados, con una situación de luz sin luna nocturna muy mala, con una situación de la mar que no invitaba a salir y luchando contra auténticos monstruos que son las narcolanchas, ¿vale? La última orden que se dio, al parecer, fue algo parecido a salid ahí y haced lo que podáis. Eso se lo estás pidiendo a un guardia civil, que ha jurado servir hasta morir. Y tú le estás pidiendo que haga lo que pueda. Pues eso fue lo que hizo, servir hasta morir. Es lamentable, pero es así. ¿Qué necesita el político de turno para controlar esa escena y esa situación? Pues 2 teléfonos, 2. En nuestro modelo policial 2, el del comisario de la zona y el del coronel de la zona. Con esos 2 teléfonos controla a miles de policías y todas las estrategias y todas las órdenes ejecutivas, tácticas y operativas, todas, solo con descolgar un teléfono. Eso es un modelo de gestión policial, un modelo de burocracia, un modelo que sirve al poder político, que protege los discursos políticos. ¿Qué hay que proteger hoy aquí? Hay que proteger el discurso de Marlaska. Marlaska dijo que todo iba bien. Ha presentado el 4º plan contra el narco. No puede haber narcos haciendo trompos en la playa. Hay que proteger a Marlaska y su discurso, porque eso era lo único que se estaba protegiendo cuando mandaron a mis compañeros salir al agua. Era lo único que se estaba protegiendo. No había ninguna posibilidad de hacer nada contra aquellas lanchas. Hay un momento del audio, ese audio que hemos oído ya todos y que nos ha puesto, como digo, las lágrimas en los ojos, en los que uno de los compañeros dice, si es que, ¿qué hacemos? Si es que no estamos haciendo nada, no vamos a hacer nada. ¿Qué se puede hacer con una Zodiac contra esos monstruos? Nada. Lo único a lo que salieron fue a proteger un discurso político, el que había dado por la mañana un ministro. Ese es el plan que tenemos ahora. ¿Qué dice una policía para el siglo XXI? Tras convertir el modelo de gestión en un modelo operativo policial. ¿Un modelo operativo policial qué es? Pues en un modelo operativo policial la última decisión la toma efectivamente el mando superior jerárquico, como no, de entre los que se vayan a subir a la lancha. ¿Tú te vas a subir en la Zodiac? Sí, da las órdenes. ¿Tú te vas a subir en la Zodiac? No, lárgate de aquí, no te quiero ni oír. No me interesan ni tus sugerencias. Es que yo soy coronel, ya, pero es que no estás aquí. Estás cenando en un restaurante. No estás aquí. ¿Conoces las condiciones del agua? ¿Conoces las condiciones de navegación? ¿Sabes de qué materiales disponemos? ¿Cuál es nuestra Zodiac? ¿Estás viendo contra quién luchamos? ¿Sabes las condiciones de luz? No sabes nada. Te ha llamado un político y has llamado a un mando intermedio para que mande a alguien al agua. No sabes nada. Como no sabes nada, no nos molestes. No te necesitamos. Quédate cenando en tu restaurante, pero no se te ocurra volver a llamar porque no te voy a volver a coger el teléfono. Ese es mi modelo. Y dentro de los que se suban a la Zodiac o de los que decidan en la orilla, ¿se sale o no se sale? Decide el de mayor graduación. El de mayor graduación de los que va a salir. Y si no vas a salir, no tienes ni voz ni voto. Eso es un modelo operativo policial. Es una de las transformaciones que sufrió, por ejemplo, la policía norteamericana. Algunos siguen diciéndote, ¿por qué sigues empeñado en hablar de la policía americana si allí hay muchos más homicidios que allí, hay muchos más delitos que aquí? Ya, hombre, caballero, claro que hay más. Pero es que no venimos del mismo sitio. En Nueva York hay más en tantos por ciento homicidios que Madrid, claro, sí, pero es que Nueva York era una ciudad de 2000 y pico homicidios que Bratton convirtió en una ciudad de 350. Vienen de aquí y lo han bajado hasta aquí. Mientras que París, Madrid y Barcelona venimos de aquí y estamos subiendo hacia aquí. Hay ciudades europeas que en nada se parecerán mucho a las americanas de los años 80. Luego su plan debe ser mejor que el nuestro. Si ellos están yendo hacia abajo en el crimen y nosotros estamos yendo hacia arriba a encontrarles a ellos. No es que todavía siguen estando por encima, que sí, que siguen estando por encima, pero porque no venimos del mismo sitio. Luego, ¿hay ciertas cosas que debemos copiar de ellos? Hombre, pues una es esta. En Nueva York, si a un detective, a pesar de que en nuestras series, en nuestras películas, no sé por qué, lo traduzcan por inspector, no es un inspector, no tiene rango en Nueva York. Un detective es un policía de escala básica, que puede ser de primera, de segunda, de tercera, en función de los años que lleve y los delitos que haya investigado y el éxito que haya tenido en su trabajo de campo, ¿vale? Los detectives de primera son tipos que llevan toda su vida en el trabajo de campo. Un detective de primera de robos con fuerza en el Bronx es un tipo que lleva 20 años resolviendo robos con fuerza en el Bronx. Bien, cuando a un detective en Nueva York, la policía de Nueva York le asigna un caso, todas las órdenes o la orden superior a la última palabra en ese caso la tiene él. Y si llega al escenario, como el de Barbate, porque en Nueva York también hay puerto, si llega al escenario del puerto y ve cómo está la situación y el detective dice no sale la Zodiac, y llega una llamada de un delegado del gobierno, de un major, sería un comisario, un coronel aquí, no un major, un comisario de un precinct, del precinct de la zona en Nueva York, y dice hay que salir, no se sale.
Y no hay ninguna responsabilidad disciplinaria, ni te hunden la carrera, nada por desobedecer, nada, no se sale. La última decisión la tomo yo, que soy el máximo responsable sobre el terreno. Si usted me llama, señor Major, señor coronel, señor general, para ayudarme, yo le cojo la llamada. Ahora, si me llama a mí para decirme lo que tengo que hacer, le voy a colgar, porque es que no tengo tiempo para tratar con usted. Esto sucede. Y yo quiero transformar un modelo de gestión burocrático que proteja el poder político. Cuando digo yo, digo una policía para el siglo XXI, entiéndaseme, perdón, en un modelo policial operativo. Porque ese modelo es el único que nos sacará de esta. Nuestro modelo servía para la delincuencia de los años 90. Media, baja o muy baja en algunos años. Ya no sirve para la delincuencia a la que nos vamos a enfrentar en la próxima década. París nos ha avisado de esto, Malmo nos ha avisado de esto, Marsella, Estocolmo nos han avisado de esto y tenemos que aprender las lecciones. Hace 20 años el jefe de la policía de Malmo fue el primer mando uniformado que se atrevió a ir a una rueda de prensa a decir: señores, vamos a perder la ciudad. Es cuestión de 3, 4, 5 años, no lo sé. Vamos a perder la ciudad. Le ningunearon, le silenciaron y le cesaron. Josema Vallejo, yo, Fernando, toda la gente de una policía para el siglo XXI estamos hoy diciendo lo mismo en España. Aquí no solo nos silencian, no solo nos ningunean, también nos persiguen, nos abren un expediente detrás de otro. Quizá es porque allí había socialdemocracia, aquí socialismo con comunismo en el gobierno. No sé si será por eso que los métodos son más radicales. Pero nosotros no decimos otra cosa que lo que dijeron los policías operativos en Marsella hace 20 años, lo que dijeron en París hace 20 años, lo que dijeron en Malmo o en Estocolmo hace 15 años. El tiempo les dio la razón a todos esos policías operativos. Ojalá me equivoque y el tiempo no me dé la razón a mí, porque si me da la razón a mí, tu barrio en 10 años no lo vas ni a conocer. Hablemos de ello. ¿Y cuál es la siguiente ciudad en España que puede caer? Porque has hablado de esto, de la Nueva York de los años 80. O, por ejemplo, a mí se me ocurre Molenbeek, creo que esto está en Bélgica. Molenbeek está en Bruselas. En Bruselas. ¿Podría pasar lo mismo en España? Y si es así, ¿en cuánto tiempo? Y si es así, ¿en qué ciudades? Y si es así, ¿cómo sería vivir en una ciudad así? La primera ciudad perdida criminológicamente hablando en España es Barcelona. Aunque no está todavía al nivel de París o Bruselas, y no tiene una Molenbeek, pero sí que puede tenerla en muy poco tiempo. Sí que puede tenerla en muy poco tiempo, porque además en Barcelona se ha utilizado la política de inmigración para transformar la sociedad y como herramienta política. Es decir, el inmigrante hispanoamericano no les venía bien porque, entre otras cosas, se negaba a hablar catalán, que es una de las herramientas que ellos utilizan para señalar. Se negaba a hablar catalán porque si hablaba español no tenía ninguna necesidad de hablar catalán. Entonces ese perfil no les gustaba y optaron por otro perfil más adaptable a sus deseos, y eso ha cambiado la demografía en las ciudades. Como son además también profundamente clasistas, los que llevan gobernando Cataluña ya demasiados años, no solo tienen esta cosa racista y xenófoba hacia cierto tipo de inmigración, que implica también cierto tipo de inmigración española, lo que ellos denominaban charnegos de manera despectiva, que al fin y al cabo son los que construyeron sobre sus hombros la Cataluña de hoy, ¿verdad? O la prosperidad de la Cataluña que llegó, está construida bajo los hombros de muchos charnegos, ¿verdad? Pero como también son profundamente clasistas, no opera con todos esto. Es decir, el hispanoamericano que venía a trabajar no les gustaba, o incluso el médico que no hablaba catalán no les gustaba, pero Messi sí, Messi no hace falta que hable catalán, porque Messi, como llena el Camp Nou, pues ese puede pasarse allí toda la vida sin decir ni una palabra de catalán. Son profundamente clasistas también. Bueno, Barcelona es evidente que va a ser la primera ciudad en perderse, no hace falta ser muy listo, y esto ya lo anunciamos en el Congreso en el año 2018. Y además explicamos los porqués. Muy rápido vendrán Zaragoza, Bilbao, Valencia, que serán las tres siguientes. El corredor del Mediterráneo tiene muchas más posibilidades de explotar antes por los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, procedentes de un continente con el que no compartimos nada, y al final llegará a Madrid. Es evidente, llegará a Madrid. Podrá tardar más, pero llegará a Madrid. Y más si tenemos esta mentalidad de son nuestros niños o son igual de españoles que Abascal, por decir dos frases de estas que se han hecho famosas últimamente. Sí, con esa mentalidad va a ser difícil que pongamos freno a la nueva realidad criminal. Y hasta que no entendamos que la cultura y el origen condicionan todos los usos sociales, los positivos pero también los negativos como el crimen, y que en procesos cuantitativamente relevantes son fundamentales a la hora de cambiar escenarios criminales. No digo nacionalidad y raza, la nacionalidad y raza son irrelevantes. La nacionalidad es un papel, y en España tal como se da hoy es un papel que no vale prácticamente
Para nada, es una cuestión de cultura y origen. La cultura y el origen marcan todos los usos sociales. En procesos de inmigración controlados, que tú puedas controlar, probablemente no tengan mucho impacto o tengan un impacto bajo. En procesos de inmigración descontrolados en el espacio y en el tiempo, desbordados en el espacio y en el tiempo, que es lo que vivió Francia, lo que vivió Suecia, lo que estamos viviendo nosotros ahora, tienen un impacto enorme. Tienen un impacto enorme. La cultura y el origen marcan, entre otras cosas, la utilización en muchos escenarios de la violencia para dirimir conflictos, porque estamos recibiendo personas que no vienen del derecho romano, como venimos en Occidente. Vienen en muchas ocasiones de estados fallidos. Y es así. Y de hecho, por eso huyen. Y si a poco listos que seamos, tenemos que entender que todas las personas que huyen en el mundo, huyan de lo que huyan, todas huyen hacia Occidente. Todas. No hay un proceso contrario. Por muy mal que le vaya a un andaluz, difícilmente se tirará una barca para llegar a África. Pero hay muchos africanos que sí están dispuestos a morir para llegar a Europa. ¿Y por qué todos huyen hacia Occidente? Porque somos la civilización más próspera y libre que ha conocido la humanidad. Nunca. Tenemos esa suerte. Y en lugar de poner escudos para protegerla, por lo que estamos haciendo a través de procesos de aculturación, es decirle a nuestros hijos que todas las culturas son iguales, que hay que entenderlas y respetarlas todas, y esto no es así, porque es absolutamente falso. No todas las culturas son iguales y el que venga aquí debe ser bien recibido, pero debe aceptar la nuestra. No debe solo incorporarse esto que dicen, no, es que si la respetan, no, que la respetan y que se incrusten en ella, porque si no es cuestión de tiempo cuando sea mayoría que dejen de respetarla. Lo hemos visto y se está probado en muchos barrios europeos, ¿no? Nuestra cultura es nuestra civilización es la más libre y próspera que ha conocido la humanidad, por eso todo el mundo huye hacia ella. Y hay que recibir a todo el mundo y somos una civilización cristiana y por lo tanto no podemos dejar a nadie atrás, no podemos dejar a nadie tirado. Pero hay que hacerles entender que si vienen aquí hay unos códigos. Hay unas dinámicas sociales y que tienes que compartirlas y que tienes que respetarlas. Y si no, no tienes sitio aquí. Lo siento mucho porque no podemos destruir en poco tiempo lo que tanto nos costó construir. Nos costó mucho, sangre, sudor y lágrimas, que se dice, ¿no? Construir esto. Por lo tanto, no podemos destruirlo. Y es normal que pongamos escudos. Eso no nos convierte en racistas y xenófobos. Todas las tribus y los pueblos antiguos construían murallas para protegerse. España está llena de ciudades. Mi segunda casa hoy es Ávila, porque mi familia política está allí. Ávila tiene una muralla preciosa, de las mejores conservadas en Europa. Los pueblos construían murallas no por xenofobia, no por racismo, no por rechazo a lo de fuera, sino para proteger lo propio. Esas murallas tenían puertas y las puertas estaban abiertas. Y cuando llegaba un mercader a vender o intercambiar, se le abrían las puertas y se le decía, pues aquí hay estas reglas, si usted quiere vender estas sedas, pase. Y cuando llegaba una familia, aunque fuera de otra religión, de otra cultura, porque la habían expulsado de su tierra o por lo que sea, se le aceptaba. Siempre hay que aceptar a tus reglas. Siempre hay que aceptar a tus reglas. Pero si llegaban de repente y al fondo 500 hombres a caballo que no conocemos, que no sabemos a lo que vienen, que no sabemos si vienen a vender o a robar o a asaltar, se cerraban las puertas. ¿Y no hablaban de discurso de odio? Y eso no significaba odio, ni rechazo, ni xenofobia, ni racismo. Protegían lo propio. Ojo, una vez a la puerta, si hablaban y decían, no somos peligrosos, venimos de camino hacia no sé dónde porque queremos vender. Perfecto, pues se volvían a abrir las puertas. No había ningún problema, pero había que tener el control de la puerta. Tienes que tener el control de la puerta, porque si no tienes el control de la puerta y esos 500 hombres a caballo y armados vienen a deshacer tu mundo y las puertas están abiertas, en apenas unos días deshacerán tu mundo. Habrán convertido tu mundo en un infierno. Por lo tanto, es una cuestión de racismo, de xenofobia, de rechazo a lo de fuera. Es una cuestión de protección de lo propio. Tenemos que proteger nuestra civilización porque hemos tenido la suerte de nacer en una civilización próspera y libre. Vamos a poner nuestro escudo y vamos a aceptar a aquellas personas que compartan, que sean agradecidas con nuestros usos, con nuestras dinámicas sociales, que vengan aquí a construir país hombro con hombro. A mí me da igual de dónde vengas. Si tú vienes a aceptar lo que soy y vienes a construir o a mejorar este país, a buscar un trabajo, al principio, porque es así, porque la vida es así, al principio tendrás que deslomarte de sol a sol, luego podrás mejorar, podrás progresar y podrás tener tu propio trozo de pastel también, pero al principio la vida es muy dura para el que llega, como lo fue para el español que se fue en su momento, ¿verdad? Si vienes a esto, hombro con hombro, que yo vengo de Marruecos, yo vengo de Nigeria, yo vengo de China, me da igual, hombro con hombro, pero tenemos que tener un control sobre lo que viene, porque no todo el mundo viene a esto.